la cena del Señor, el pan, el vino, y vamos a recordar, tal cual dice la Escritura, la muerte de Cristo y su resurrección. Y yo quiero que podamos hoy día enfocarnos en algo tan maravilloso que tiene relación con la personalidad de Cristo, en cómo el Señor, ¿verdad?, asumía ciertas situaciones cuando parecían ser tiempos de crisis, tiempos de dolor, tiempos de persecución. Amén. De cómo Él tenía actitudes que nos pueden parecer de pronto tan poco comunes. Amén. Cuando hay una crisis, pero que sin embargo el Señor, amén, las enfrenta de forma maravillosa. Y uno de los cuadros que nosotros podemos analizar y ver al respecto tiene relación precisamente con la cena del Señor, la última que Él tiene con sus discípulos. La situación es más o menos así. Él estaba, ¿verdad?, por ser arrestado y en pocas horas el Señor comenzaría su martirio. Sin duda que era una noche diferente a todas las demás que ellos habían vivido. Desde ese día en adelante, Él sería arrestado, luego Él sería juzgado, torturado, crucificado y muerto. Por lo tanto, el ambiente de esa noche podría inspirar angustia y miedo a cualquier persona, ¿cierto?, fuera el principal de aquella cena. Cualquier persona que supiera lo que va a vivir podría sin duda inspirarle temor, miedo, inclusive deseo de huir de aquella situación. Cuando es inminente siempre en todo ser humano el sufrimiento de algún trauma, de alguna situación, siempre el tiempo pareciera que no pasara, ¿verdad? Y cada minuto pareciera que se hiciera eterno. Y la verdad es que cuando uno está en situaciones así, vive eso. Uno va a la urgencia con alguien o usted mismo y pareciera que nunca lo atienden. Amén. Todo se hace largo, se hace tenso. La espera, ¿verdad?, se hace eterna. Sin embargo, Cristo, el maestro de maestros, quien no solamente controla los tiempos, el mar, el ímpetu, sino además las emociones, estaba reunido con sus discípulos alrededor de una mesa. Amén. Preparado todo por Él, ¿para qué? Para compartir juntos por última vez. Se acercaba, Él sabía el arresto, el juicio, la tortura, la crucifixión y próxima su muerte. Sin embargo, Él prepara este tiempo para comer con ellos la última vez. El piso, ¿verdad?, parecía que se deshacía y se desmoronaba debajo de sus pies. Pero Cristo, dice la palabra, se mantuvo firme en este ambiente. Él tuvo actitudes realmente inesperadas y a la vez inspiradoras. Cuando nosotros vivimos esas crisis, cuando nosotros tenemos estos tiempos en que parece que las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, cuando las cosas se ven un poco extrañas, cuando los vientos que soplan, ¿verdad?, no son los mejores ni están a nuestro favor, es cuando necesitamos ser inspirados por alguien que ha enfrentado la tormenta, alguien que ha sido tratado por Dios. Usted seguramente ha conversado y ha participado con algún hermano o hermana que ha pasado por algo que usted ya pasó. Y el hermano o la hermana te fortalece, te da palabra de aliento, inclusive te inspira. Eso es lo que Cristo hizo con sus discípulos. Él impactó a sus discípulos con actitudes absolutamente poco comunes de cualquier mortal. Él se acerca a ellos, ¿verdad?, para lavar los pies. Una escena donde se reúnen para comer, para participar, para poder saciar el hambre que derechamente también vivían. En este tiempo ellos, los discípulos, no lograban valorar, ¿cierto?, la revelación de saber que Él era el Hijo de Dios, lo que había salido de la boca de Pedro, una palabra llena de Dios, cuando Él pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y dice el Señor, y dice Pedro, tú eres el Hijo
del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y todos quedan anonadados porque la respuesta del Señor fue: Pedro, esto que tú acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino lo que tú has hablado te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló a tu espíritu y esto salió de ti. Y todos tienen que haber quedado anonadados por lo que estaba pasando. Pero a pesar de eso, los discípulos no lograban darse cuenta de lo que esto era. Sin embargo, lo amaban. Lo que él lograba en ellos provocaba en estos discípulos un amor hacia él. Y lo consideraban su maestro, su cercano, pero aún no lograban ver, ¿cierto?, el fin del maestro, que era la cruz. Pero sin embargo lo amaban, lo sentían cercano. En aquella noche, amén, que estamos describiendo de esta última cena, él tuvo, te decía, algunas actitudes que ellos, ¿cierto?, quedan impactados, quedan absolutamente anonadados frente a lo que él hace. Ningún ser humano, hermanos, estuvo en un puesto tan alto como el Señor, ni se humilló tanto como él, ninguno. ¿Qué buscaba el Señor? Él buscaba marcar a fuego la vida de sus discípulos. Él deseaba dar profundas lecciones de la vida en los últimos momentos antes de morir. Amén. Él tuvo el valor de inclinarse a los pies de sus incultos discípulos y lavar sus pies silenciosamente. Usted tiene que imaginar la escena, tiene que imaginar el momento, tiene que imaginar aquel altillo donde ellos se reúnen. Una mesa, ¿verdad?, con un cordero pascual para comerlo, para disfrutar. Frutas quizás, pan también, quizás un lugar calentito, cojines en el suelo y todos sentados con el maestro a esperar de nuevo algo inspirador. ¿Qué nos va a contar el Señor? ¿Qué parábola nos trae? Nos ha dicho tantas cosas lindas y cuando Él habla nuestro corazón se inflama. Así estaban los discípulos hambrientos de escucharlo, de oír. ¿Qué nos va a decir el Señor? Y nuevamente el maestro, ¿cierto?, de Nazaret no los decepciona. Y con esa hermosa y extraña actitud inmunizó a sus discípulos contra la vida individual o el individualismo. Los inmunizó. Él se arrodilla delante de ellos y empieza a lavar sus pies. Y empieza a inyectarle, ¿cierto?, un sentido de vivir para un cuerpo. Un sentido de preocuparse por el otro y servir al otro. Esa vida que hoy día vemos, tanto individualismo en nuestras propias congregaciones, en nuestras propias iglesias, en nuestros propios miembros. De vivir para sí. ¿Cuánto daño hace el individualismo dentro de las iglesias, dentro de los ministerios? Donde las personas creen que están corriendo dentro de una iglesia una carrera ministerial. Y le digo una cosa, los discípulos tenían muchos síntomas de esto. Ellos no lograban darse cuenta del valor de la cruz ni el valor de la muerte. Pero Pedro era uno de aquellos que le cuidaban para que él no muriera. Porque finalmente lo que estamos haciendo juntos está impactando a Jerusalén, está impactando a Israel y estamos logrando que las personas vengan a escuchar. Había una situación que a los ojos de ellos estaba funcionando. Pero la verdad es que Cristo quería enseñarles algo mucho más que eso. Él estaba inaugurando una nueva forma de vivir y una nueva forma de relacionarse con el hermano. Él estaba preocupado de inyectar en ellos este sentido de vivir en un cuerpo, de servirnos los unos a los otros, de amarnos a pesar de nuestras posiciones en la vida, de nuestras formaciones. Él tenía por un lado a un celote y por otro lado tenía un cobrador de impuestos. ¿Por qué Dios escogió un cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano siendo judío? Podrían haberle llamado un vendepatria. ¿Por qué Dios se busca a uno así?
¿Y por qué se busca un celote? Uno que pertenecía al brazo revolucionario o al brazo armado de Israel, que ellos estaban por la línea, ¿cierto?, de matar y asesinar, cosa que Israel fuera libre. Estos dos, ese celote con este cobrador de impuestos, no se podían ver. Porque este estaba en pos de una revolución para liberar a Israel y este estaba trabajando, siendo judío, para el Imperio Romano. No se podían ver. Bueno, Cristo podría haberse evitado problemas. Y él podría haber buscado otros cobradores de impuestos y haber dejado de lado, ¿cierto?, a este celote. O al revés, haber dejado de lado a este hombre cobrador de impuestos. Pero Dios no hace así. Por eso escogió al que tú tienes sentado al lado tuyo. Al que está atrás. Al que está al lado. Por eso a veces nosotros tenemos situaciones y diferencias con nuestra hermandad. Y usted dice, ¿y por qué el hermano no se cambia de iglesia? La hermana no pudo encontrar una iglesia más cerca. Nos vinimos acá arriba y acá arriba llegó, dice. Dios se encarga de poner a sus celotes, Dios se encarga de poner a sus cobradores de impuestos. Y esa noche, Él empieza, les decía, a inyectar en ellos, aleluya, una nueva forma de vivir y una nueva forma de relacionarse. Y es lo que nosotros debemos entender en lo que significa el servicio, en lo que significa participar del pan, participar del vino. Lo que significa que alguien te sirva, que alguien venga a este lugar en día de la semana, cuando hace mucho frío, mucha lluvia en la tarde, a preparar y ensayar algunas alabanzas para que podamos juntos alabar al Señor. Alguien nos está sirviendo. Alguien vino y hizo el aseo de los baños, alguien hizo el aseo del templo, de la iglesia de niños. Alguien nos está sirviendo. El servicio es parte integral de la vida cristiana. Ellos habían visto resucitar muertos, ellos habían visto cómo uno había caminado sobre las aguas, ellos habían visto cómo se reproducía el pan, se multiplicaban los peces, ellos habían visto cómo un leproso había sido sanado, una mujer sirofenicia del flujo de sangre, ellos habían visto a un ciego de nacimiento ser sano, ellos habían visto. El milagro, la señal y el prodigio para ellos ya era algo cotidiano, era algo normal. Pero esta actitud, en medio de la información que Cristo sabía en su interior, Él sabía que sería entregado. Él sabía que sufriría. Él sabía que iba a ser martirizado. Él sabía que lo iban a torturar e iba a morir. Quizás era el momento para otra cosa. Pero Cristo, con su delicadeza de cualquier buen maestro, introduce en ellos la necesidad de ser tolerantes. Ser tolerantes. Nosotros, los creyentes, los pastores, los ministros del Señor, necesitamos estos tres elementos. Saber que Cristo vino a inaugurar una nueva forma de vida. Saber que Cristo le está, cierto, a ellos inyectando una forma de relacionarse diferente. Y además de eso, el ser tolerantes. El dejar que alguien se arrodille delante de ti y te sirva. Dejar que alguien te lave los pies. Dejar que alguien que a pesar de que tú puedas decir, no, no es necesario que lo haga, la persona lo quiera hacer porque te ama. ¿A cuánto les incomoda tanto ser bendecidos por otros? A muchos, ¿cierto? Le incomoda, ¿por qué? Porque Dios toca precisamente la fibra del orgullo. Donde hablamos de la humildad, hablamos de que el Señor es humilde, que debemos ser humildes y que somos humildes sin duda. Y de pronto alguien te quiere bendecir y toca la fibra, pero la fibra justa del orgullo. De esa soberbia escondida detrás de humildad. Bueno, Cristo estaba arrodillado. Amén, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, preparó un lugar y un momento para comunicarles algo. Y lo que les estaba comunicando era el servicio. Esa necesidad de que ellos comprendieran que es tan importante buscar ayuda mutua y de aprender a entregarse.
Nosotros hablamos de la ofrenda, nosotros entendemos el tabernáculo, entendemos el altar, como cuando los israelitas llevaban ofrendas. Vemos la iglesia del libro de Hechos y ahí en adelante como la iglesia, ¿cierto?, se movía por ofrenda y entendemos el concepto de ofrenda. Amén. Ofrendar es entregarse. ¿Cuántas veces usted se ha ofrendado a otro? Se ha puesto a disposición de otro por ayudar. A veces nos gusta mucho cuando con la hermana Nancy recibimos alguna noticia de algún hermano que dice: hermano, yo revisé la lista y no estoy en los que hacen aseo. Anóteme. Es entregarse, es ofrendarse. Amén. O usted llega a predicar a la calle y empieza a mirar como de reojo al hermano Lizardo en qué momento le toca a usted. Porque usted quiere ofrendarse, usted quiere entregarse a la predicación. Necesitamos pedir que otros oren por nosotros. Sí. Necesitas mostrarte frágil. ¿Por qué razón el creyente común tiende a mostrarse fuerte, que nada lo invade, que nada lo quebranta? ¿Por qué razón? Porque hay mucha religión. Hay mucho sentido de sobrevivencia personal. Uno de los nombres del Señor es varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Usted ha conocido gente experimentada en construcción de casa, experimentada en construcción de embarcaciones? Bueno, él es experimentado en trabajar con personas que están quebrantadas, porque él vivió el quebranto. Él no tuvo problema en arrodillarse y lavar los pies. Él no tuvo problema en servir. Amén. Fíjese por favor que las computadoras, los dispositivos electrónicos, estos actúan por principios lógicos. Y hasta pueden aplicar leyes y establecer la justicia sin las fallas humanas. Pero jamás estos equipos podrán desarrollar el arte de la tolerancia, el arte de la solidaridad, el arte de la percepción del dolor de los demás. No solamente simpatizar con alguien, sino que además sentir empatía por aquel que no tiene hogar, por aquel que lo está pasando mal. Esas funciones, iglesia, sobrepasan los límites de toda lógica. El maestro de maestros estaba arrodillado dándoles una clase de servicio a sus discípulos. Por eso cuando uno mira a la cena del Señor no puede olvidar eso. Amén. Nos extraviamos un poco porque en nuestras liturgias, ¿verdad?, ponemos una mesa, empezamos a servir, a compartir el pan, el vino, y está bien, no hay otra manera que lo podamos hacer por la cantidad que somos. Pero es bueno que de vez en cuando tú celebres la cena en tu hogar. Y te vas a dar cuenta que va a ser necesario un momento en que te sientas a la mesa y van a poder compartir algo más. La familia se abre su corazón. Dan gracias al Señor. Es necesario que entendamos, escucha bien, que cuando Cristo se sienta con sus discípulos, Él estaba sentándose con su familia. Amén. Con su familia. Él estaba invitando a comer a sus discípulos. Había un cordero. Estaban comiendo, era una mesa, era un momento. Estas funciones, repito, sobrepasan los límites de toda lógica. La solidaridad, la tolerancia, la percepción del dolor del otro, de mi prójimo. Por eso una verdad es que cuando nosotros maduramos es cuando nos hacemos mucho más tolerantes a las personas y nos hacemos menos rígidos en nuestros juicios. Porque recuerde que la ley aparece marcialmente, la ley de Dios, para declarar que lo que es malo. Y es indiscutible que es así. La Escritura no tiene errores, es inerrante. Es indiscutible. Por eso cuando aparece la ley, Cristo aparece también con ella, pero aparece con la verdad. Dice la Escritura que Él aparece lleno de gracia y lleno de verdad. La verdad es inalterable, hermanos. Si Dios dice que eso es pecado, es cierto. Pero la gracia de Dios ayuda al pecador a salir de su estado.
¿Qué sacamos con decirle a alguien que está en drogas, que es drogadicto? Es cierto, le estamos diciendo una verdad, pero la verdad estrictamente no logra sacar. Es la gracia la que logra rescatar al pecador, es la gracia la que te levanta. ¿Te han dicho, lo que estás haciendo está mal? Sí, sí, yo sé que está mal. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Usted sabe que eso que hizo fue incorrecto? Sí, yo sé que es incorrecto. La persona sabe que es incorrecta. La conciencia del hombre le da conciencia de que está haciendo lo malo. Yo le digo a usted, a alguien que dice, no, yo no creo en Dios, perfecto, no creo en la conciencia, el hombre es puro materia, perfecto. Si usted quiere creer que el hombre es pura materia, vaya y dele un golpe a un recién nacido, es capaz de hacerlo. La persona va a decir, no, no, ¿por qué? Porque no, si es un recién nacido, ¿y qué sientes? Es que eres un bebé, ¿ves? ¿Qué sientes? Eres más que materia. ¿Qué pasa con el que está en crisis de pánico? ¿Qué pasa con aquel que está en depresión? Si usted tiene una inflamación, si usted tiene un tumor, se lo van a descubrir, lo van a tocar. Si usted tiene una quebradura, un hueso con exposición, se ve, lo logran tocar. ¿Qué pasa con la depresión? ¿Dónde tocas tú? ¿Qué pasa con la crisis de pánico? ¿Dónde tocas? ¿Dónde logras palpar? Por eso Cristo aparece, para sacar de las enfermedades del alma al hombre. Al hombre. Por eso el Evangelio aparece con tanta verdad, con tanta fuerza. El Evangelio, la buena noticia de Dios para el hombre. Y Dios rescata al más vil pecador y lo saca de su estado con toda la verdad de que él está en pecado, pero con la gracia de Dios que levanta al más vil pecador. Y en aquella noche, entonces, había un ambiente de fuertes emociones. Y los discípulos estaban extrañados ante las actitudes del maestro. Amén. También estaban tristes porque él anunció que sería arrestado. Él anunció que iba a sufrir en manos de los principales judíos y que además de eso sería muerto. Entonces era un ambiente extraño. Había comida, había un lugar cómodo, había privacidad, estaba el Señor con sus discípulos. Y ellos no entendían cómo alguien, ¿verdad?, tan poderoso podría sufrir de la forma que Él describió, Cristo describió. ¿Cómo era posible que su maestro fuera a perecer, ¿verdad?, de esa manera? Más parecía una ficción, pero no lo era. Cristo entonces lavó los pies de todos sus discípulos, incluso los pies de Judas. Amén. Él sabía que lo iba a traicionar, pero aún así fue complaciente con él y no lo expuso en público. Amén. Qué lindo es saber esto, de que el Señor a Judas lo amó. Lo amó. ¿Recuerda cuando lo entrega? Recuerda que Judas dice al que besare, así le dice al Sanedrín, a esta casta religiosa con quien él vende al Señor por monedas. Le dice al que besare, ese es. Y uno podría imaginarse, producto de todo lo que Hollywood te enseña, que el Señor tenía ojitos celestes, nariz respingada y medio rubiecito. No era así. No era así, claramente no era así. ¿Por qué razón? Porque Judas tuvo que besar al maestro para que la casta religiosa y los soldados pudieran identificar entre todos esos judíos, Felipe, Andrés, Pedro, en medio de todos ellos había uno y eran tan parecidos físicamente que le dice al que besare, ese será. Y cuando le besa, el maestro le dice, con un beso me entregas, con un beso me estás vendiendo. Por eso nosotros no podemos cansarnos de amar. Pastor, es que usted lo sabe. Yo no sé, él sabe. Él demostró que nunca se cansó de amar. Si él tuvo que lavar los pies al que él sabía que le iba a traicionar, no dudó en lavarlos. Él no dudó en servir. Por eso a veces me dice, pero pastor, ¿usted no se da cuenta? Yo digo, no, sí me doy cuenta. Sí, me doy cuenta. Pero no importa, no nos podemos cansar de amar. Tenemos que amar, amor, hermanos, todo ese amor
que las personas no reciben, se te devuelve. Cuando el Señor le dice a los discípulos, vayan y bendigan los hogares, vayan por las aldeas, y la aldea que no sea digna de recibir lo que ustedes llevan, esa bendición se viene sobre ustedes. Por eso no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tú vas a cosechar aquello. Las clases del Señor en esa noche son extraordinarias. Las lecciones que Él está dando frente a un hombre que sabía que lo iba a traicionar. ¿A cuántas personas nosotros conocemos en la historia, cierto, real, de alguien que haya lavado los pies de su propio traidor por amor? Por eso es sorprendente para nosotros lo que no toleramos, amén, como las tolera el Señor, esas ofensas. Y nos sorprende el actuar del Señor, porque cualquiera podría decir, pero es que es Cristo. Bueno, dice la palabra que Él dejó en ti su Espíritu. Amén. Para que la vida del Espíritu que está en tu interior se manifieste en forma externa y tú manifiestes perdón, tú manifiestes amor. Tú seas una persona que logre conjugar, unir a otros, unir. Y no que precisamente te levantes precisamente con ira en contra de aquellos que hacen lo malo. La traición es tan difícil de perdonar. Pero sin embargo Cristo no solo la perdonó, sino que amó a Judas. El que Él haya soportado, hermanos, no solo la traición de Judas, sino que además haya lavado toda la mugre de sus pies. ¿Cuántos han sido lavados por el Señor? Amén. ¿Cuánto han traicionado al Señor? O sea, ¿podríamos nosotros haber estado en esa escena? ¿Está entendiendo? Cuando el Señor termina de lavar los pies a todos, después de lavado los pies, Judas salió para traicionarlo. Por eso no te canses, repito, de hacer el bien. No te canses de discipular, no te canses de visitar, no te canses de hacerlo. Pero pastor, es que después, no te preocupes. Usted tiene que hacer el bien porque a su tiempo usted va a cosechar aquello. Él esperaba ese momento. El Señor quería que ese momento se diera. Él quería llegar a ese tiempo. El libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 22, verso 15. ¿Lo encontró? Lucas capítulo 22, verso 15 y verso 16. Se lo leo. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Uno lee con cuidado esto y uno sabe, porque nosotros tenemos la Biblia, sabemos que es la última cena, amén. Es una cena santa, especial. Y el Señor les dice a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Cuánto he deseado? Dice, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Él estaba revelando de esta manera que hacía años que Él esperaba aquella última cena. Por favor, dése cuenta de esto. ¿Cuánto he deseado? Está diciendo. ¿Por qué era tan importante, amén, aquel momento? ¿Por qué razón? ¿Podría acaso una cena representar tanto para él como para que él usara palabras poco comunes en su vocabulario, como por ejemplo decir, cuánto he deseado?
Él nunca había dicho que esperaba algo con tanta emoción. Amén. Pero los discípulos, para ellos, esta era una cena más. ¿Cuántas cenas tienen que haber tenido? Muchas. Muchos atardeceres juntos. Muchos desayunos juntos. De pronto despertaban y el maestro no estaba. Y andaba preocupado de ellos. ¿Cuántas veces? Por eso cuando llega el momento de la cena, era una cena. Era una cena, era un momento agradable. Y el Señor declara cuánto yo he deseado este tiempo, este momento, esta cena. Para ellos, era una cena como tantas. Para el maestro, era una cena diferente a todas las demás que habían tenido. Amén. Nunca los discípulos esperaron que esto venía. Jamás. Como la Pascua, ¿verdad? Esta cena, este horario, este tiempo, esta fecha, este calendario, venía a manifestar una fiesta conmemorada, ¿verdad?, con respecto a la liberación del pueblo de Israel de manos del pueblo egipto. Anualmente, escuche bien, ellos la recordaban, anualmente, la Pascua, el Pesaj. Antes de salir de Egipto, dice la palabra que ellos, ¿verdad?, huyendo del dominio de esta esclavizante vida en Egipto, ellos se juntaron como familia y habían de comer un cordero inmolado. Y habían de esparcir la sangre sobre los umbrales de las puertas. Eso pasaba, ¿verdad?, cuando se celebraba la Pascua, el Pesaj. Esa era la conmemoración, el éxodo, la salida, la libertad de esclavitud del pueblo de Israel con respecto a la vida que tuvieron por más de 430 años con respecto a Egipto. Entonces, la carne de aquella noche en Egipto, los israelitas con este cordero, sirve para alimentarles. Sirve para suplir fuerzas, porque debían comerlo, amén. Debían comerlo, dice la palabra. ¿Para qué? Para iniciar la jornada por el desierto en búsqueda de la tan soñada tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. Por lo tanto, la Pascua, hermanos, era una fiesta alegre, porque se recordaba la salida. Amén. Era una fiesta radiante. Era una celebración de la libertad. Hasta el día de hoy, los judíos, ¿verdad?, se juntan en familia y hacen una fiesta recordando el Pesaj. Usted preocúpese de mirar las noticias en Semana Santa, amén, en abril, marzo, no sé cuándo cae el 2020, no sé cuándo va a caer, pero vea por ahí, cuando es Semana Santa, ellos celebran en Israel el Pesaj. Y si usted investiga, se va a dar cuenta que hacen fiesta, que hacen una comida especial. Bueno, no era diferente, escuche bien, lo que estaba ocurriendo con el Señor y sus discípulos. Repito, era una fiesta alegre, era una fiesta de celebración de libertad, era una fiesta radiante, todos recordaban lo que había pasado con sus patriarcas. Pero los amigos íntimos del Señor no sabían si en ese momento debían llorar o debían alegrarse. ¿Por qué razón? Porque por un lado la mesa estaba servida, el alimento saciaría el hambre y daría placer. Pero por otro lado, había en el aire una tristeza insoportable, ya que el maestro había anunciado que él iba a partir. Amén. ¿Has estado de pronto en una situación así? Usted va a ver a alguien en una noticia que dar y siéntese, sírvase, por favor, y no hay estómago para comer. Los discípulos iban por una fiesta como quizás tantas habían tenido, pero la noticia que venía era tan grande, había tanto recogimiento en su interior, los discípulos no entendieron
que Cristo, amén, quería identificarse con el Cordero de la Pascua para alimentar, para alegrar y libertar no solo al pueblo de Israel, sino además a toda la humanidad. No lograban ver eso. Amén. Es importante, por favor, darnos cuenta que ellos, los discípulos, no entendían lo que estaban celebrando con una mirada de revelación de lo que es realmente el partimiento del pan, el compartir la copa. No lograban verlo. Amén. Por eso cuando nosotros participamos del pan y participamos del vino, logramos ver toda la escena. Vemos el comienzo, vemos el fin, vemos el significado, vemos cuánto a nosotros nos beneficia, decimos, amén, aleluya. Pero ellos no, ellos no lograban verlo. Ellos lo único que querían era estar con el maestro, tomarlo del brazo y no soltarlo. Y el Señor los prepara, los va preparando. Cuando Cristo en el momento, hermanos, de su bautismo, al inicio, ¿verdad?, de su vida pública ministerial, Juan el Bautista lo introdujo a él con una frase, hermano, de gran impacto, incomprensible para aquellos que estaban escuchando. Juan capítulo 1, verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que estaban escuchando no lograban entender. No lograban imaginarse que el carpintero de Galilea sería el redentor de la raza humana. No lograban comprender. Nadie antes ni después del Señor asumió una tarea tan impactante como lo que ellos habían escuchado. El propio Cristo, confirmando el pensamiento de Juan el Bautista, se ofreció precisamente como el Cordero de Dios y cumplió el decreto del Padre de morir el día de la Pascua. Por eso era necesario que Cristo fuera examinado. Y que Isaías se cumpliera cuando dice, y fue llevado el Señor como cordero, es llevado al matadero y no abrió su boca. Era necesario que fuera en esa fecha, era necesario. Que Israel estuviera preparándose para la Pascua, sí, porque la Pascua manifestaba que la muerte de un cordero abría las cárceles de Egipto. Y frente a ellos, en ese hermoso momento, en aquella hermosa comida, en aquel lugar, Cristo estaba manifestando exactamente lo mismo. Partiendo por lavar los pies, servirles y luego anunciar su muerte. Era algo que atravesaba sus vidas, atravesaba sus almas, porque ellos amaban al Maestro, pero no lograban entender la profundidad de lo que significaba la Pascua, el partimiento del pan y el compartir la copa. Cosa que tú hoy día entiendes mucho mejor que lo que ellos entendían. Amén. Por eso, iglesia, tú debes asumir una responsabilidad con este acto, con este hecho. Cristo sabía, hermanos, que los hombres que tenían el poder tarde o temprano lo matarían. Pero no quería morir a cualquier hora y no quería morir en un día cualquiera. Varias veces el Señor se habría, ¿verdad?, liberado de la muerte. Ahora, ¿por qué? No porque Él temiese, Él se liberaba. No. Sino porque no había llegado el momento ni el lugar correcto. ¿Cuántos saben que Dios es de momentos y de lugares correctos? Sí, claro, sin duda. Sin duda que sí. Dios es geográfico. Dios es de tiempo, es de horarios. Si usted estudia un poco de escatología, se va a dar cuenta que nada, absolutamente nada, está al azar. Tu conversión no fue al azar. Que tú llegaras a este lugar no es al azar. No es que tú digas, no, que yo decidí, yo quise venir, me invitaron. No es así. Es Dios moviendo su maquinaria celestial en favor de nosotros. El día que Dios te llamó, el día que Dios te buscó, usted no quería nada con Él. Usted fue invitado, lo llevaron, se sentó ahí, escuchó algo y de pronto, ¡pum!, Dios tocó. Es mucho más que una explicación que pasa por el razonamiento del hombre. Es que Dios impacta, ¿verdad?, el espíritu del hombre. Dios puso espíritu en usted.
Para que cuando Él venga a su vida, le impacte ese espíritu. Y ese espíritu impacta el alma. Y las emociones quebrantadas, el abandono, la tristeza, la angustia, la depresión, etcétera, etcétera, que el alma vive y que no encuentra respuesta para poder salir de aquello, es ahí donde el espíritu alcanza y toca el alma. Y el alma se vuelve a Dios. Y el alma es despertada para el Señor. Es el momento de Dios, es el lugar adecuado, son las personas adecuadas. Cristo estaba esperando ardientemente el momento. Él lo estaba esperando. Dice la palabra, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? ¿Cuánto yo he deseado este momento? ¿Cuánto yo he deseado llegar a esa cena? ¿Cuánto yo he deseado comunicarles lo que les voy a comunicar? ¿Cuánto yo he deseado hablarles de la redención, de lo que viene, del partimiento del pan, de participar de la copa, porque la copa es mi sangre, porque el pan es mi cuerpo? ¿Cuánto yo he deseado? Si para eso yo he venido. ¿Cuánto yo he deseado que llegue esa cena, esa? Hemos tenido atardeceres, nos hemos sobrecostado sobre la hierba, hemos multiplicado el pan, hemos multiplicado peces, lo hemos pasado bien, chicos. Pero yo deseo algo con todo mi alma y todo mi corazón, y es que llegue este momento, que llegue esta cena. Aquella Pascua ardía en su corazón. ¿Por qué razón? Porque representaba el capítulo final, aleluya, de su historia. Amén. Esta situación expresaba su plan trascendental. Para esto Él había venido. Cientos de miles de animales sacrificados, miles y miles y miles, por miles de años. Y Cristo viene a hacer el cumplimiento, aleluya, del sacrificio perfecto. Cristo viene a hacer el cumplimiento del sacrificio perfecto. Por eso dice, ¿cuánto he deseado esa cena? ¿Cuánto he deseado ese momento? Porque es la puerta, aleluya, para la redención y la liberación, no solo de Egipto. No estamos conmemorando eso, dice. Estamos conmemorando la salida, la libertad del ser humano, de su angustia, de su tristeza, a una vida de salvación. Él iba a morir. Amén, por la libertad nuestra. Y precisamente en la fecha en que se conmemoraba la liberación de Israel del yugo de Egipto, el Pesaj, la Pascua, la humanidad quedaría libre de sus dolores existenciales, aleluya. Pero los discípulos no entendían qué estaba sucediendo. No aceptaban la idea de separarse de aquel que les diera un nuevo sentido a sus vidas. Aquel que cambió para siempre la mirada de la vida. ¿A cuánto el Señor cambió para siempre la mirada de la vida, de las cosas? La razón de la existencia. Nuestra mirada de la muerte, nuestra mirada de la crianza de los hijos. ¿A cuántos de nosotros cambió el valor del amor? El valor de ayudar a otros, de servir a otros. Una gran parte, hermanos, de sus seguidores consistía en sencillos pescadores galileos que antes de encontrarse, hermanos, con el Señor, solamente pensaban en barcos y peces. Y Dios le abrió, hermano, la puerta de la eternidad. Le dio otra mirada. ¿A cuánto Dios hizo eso? Si nosotros hablábamos solamente de esto, hermano, de barcos y peces, figurativamente hablando, usted estaba preocupado del comerciante, a quien le vende, a quien le compra, a quien estafa. De eso estaba preocupado. ¿Con quién se casa? ¿Con mi hija? ¿O con quién no se casa? Tú estabas preocupado de eso, que a qué hora del partido, que cuando es la fiesta, que cuando es el torneo. Que cuando llega el aguinaldo, ¿con quién me lo gasto? Que el asado, que la fiesta, que el engaño, que la mentira. Esa era la vida. Esa era la vida, hermanos. Eso es lo que creíamos por vida. Estos hombres ignorantes, galileos, vivían exactamente igual que nosotros sin Cristo.
Por eso la pérdida del maestro, aleluya. La pérdida de su amigo, un hombre que podían tocar, palpar, sentir su aroma. Saber sentirlo cerca, sentir su manto cerca de ellos, sentir el aroma, sus palabras que penetraban su corazón. Cada palabra que el Señor hablaba manifestaba nuevas puertas de salvación para sus vidas. Cada vez que el Señor hablaba, su corazón se inflamaba de amor, porque sabían que ellos no eran nada sin Él. Y nuestras vidas son iguales. ¿Qué sería de nosotros? Y miramos con tanta liviandad y hacemos tantas estupideces, tantas tonteras. Y Él ha sido tan bueno con nosotros. Él ha abierto una puerta de amor, de esperanza, de eternidad, cuando nosotros no veíamos más que nuestros peces y nuestros barcos. Por eso cuando miramos al Señor, nos damos cuenta que estábamos con una vida ajena a Dios, ajena absolutamente, hermano. Cuando usted iba a pensar que usted iba a hablar del Espíritu de Dios, cuando tú podías imaginar que tú le ibas a decir que tu espíritu se pone en contacto con su espíritu. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Usted tiene que entender cómo Dios le abrió a usted las expectativas de vida. Tú tienes que darte cuenta cómo Dios le abrió las expectativas a tus hijos. A tus hijos, tú que fuiste adolescente y te emborrachabas y te drogabas. Si Dios no hubiese llegado a tu vida, tus hijos repetirían el mismo camino. Pero Él los llamó. Ahí estábamos nosotros, hermano, contados entre esos incultos galileos. Él los llamó y provocó en ellos la más grande avalancha, aleluya, en el interior de ellos. Dios golpeó toda su vida, todas sus emociones. Se abrió la puerta de la libertad, se abrió la puerta de la compasión, se abrió la puerta de la misericordia, se abrió la puerta de la piedad, se abrió la puerta de la tolerancia, se abrió la puerta. Él nos dio una vida que nosotros nunca pensamos que existía. Los discípulos jamás imaginaron que esto sería así. Él les reveló los genuinos horizontes, alcanzables, hablándoles acerca de los misterios de la existencia, de los secretos de la eternidad. ¡Aleluya! Porque hay esperanza para aquel que va a fallecer, hay esperanza. Hay esperanza. Hay una eternidad en Cristo maravillosa. Él les hablaba, Él les enseñaba a amarse, a entregarse los unos por los otros. Cuando el maestro, Él hablaba, los discípulos eran despertados. El alma era despertada a las verdades de Dios. Por eso la visión de estos hombres incultos gana una nueva dimensión. ¿Por qué razón? Porque la vida pasó a tener otro significado. Por lo tanto, era insoportable la partida del maestro. No lograban soportarla, no lograban entenderla. Si Él les había dado tantas cosas lindas, si les había dado un sentido de vida, ¿cómo sostener esto? ¿Cómo poder procesar que aquel que nos ha hecho tanto bien va a partir? Y de la manera, además, ¿cómo va a partir? Por eso era una noche extraña. Por eso no era cualquier cena. Esta no es 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 cualquier cena. Dios abre una puerta delante de ti para que usted
se ofrende a Él. Y no que tú decidas cambiar, no. Que tú te ofrendas a Él y tú le digas, Señor, hazlo en mi vida, hazlo en mi vida. Cristo entonces no solo salvó los pies a los discípulos, no solo los estimuló a desarrollar las funciones más misericordiosas de la inteligencia, también el Señor los impresionó con un diálogo sorprendente. Porque usted tiene que imaginar esto. Estaban todos ahí reclinados sobre el maestro, quizás saboreando el cordero pascual. Entonces de pronto el Señor interrumpe, hermano. Interrumpe la cena, interrumpe el momento. Y los miró y profirió palabras. Quizás su más edificante discurso frente a ellos. Un discurso breve, pero que no obstante perturbó profundamente a sus discípulos. Un discurso capaz de dejar perplejo a cualquier pensador de psicología y psiquiatría al analizar lo que él está diciendo. Los discípulos, hermano, estaban comiendo tranquilos, cuando de repente el Señor tomó el pan, lo partió y dijo de forma segura y espontánea: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todo lo que ellos hubiesen querido jamás oír, estaban oyendo. Todo lo que ellos jamás se hubiesen imaginado que él podría decir, lo estaba diciendo. Jamás en la historia alguien tuvo el coraje de hablar acerca de su propio cuerpo y su propia sangre de esta forma. Y mucho menos darle un significado a la propia muerte como lo dio el Señor. Por eso hoy día nosotros vamos a participar de una cena. No es cualquier cena. No es cualquier cena. No es cualquier cena. Es una cena que Él preparó. Es una cena que Él se preocupó de que nosotros asistamos. Él preparó el lugar. Escucha bien. Él preparó el pan. Él preparó el momento. Él preparó este lugar ahora, hoy día, para que usted estuviera acá. Y dice la palabra que en su forma de pensar y en la mirada que el Señor tenía con respecto a esto, en Él había un deseo y una instancia profunda de querer estar con sus discípulos, comiendo y participando. Por eso quiero que cuando participemos del pan, nosotros consideremos que hemos sido invitados a su mesa. Iglesia, el Señor se juntó con su familia para comer. Con sus cercanos se juntó, se reunió para comunicarles palabras que atravesaron todos sus pensamientos, pero que los ubicó. Él para esto vino, para servir, no para que corramos una alocada carrera por el individualismo. Todo lo contrario, somos un cuerpo y nos debemos y nos necesitamos unos a otros. Cuando uno mira lo que Cristo hace con sus discípulos al momento de citarlos, uno tiene que darse cuenta que cada cena tiene este sentido. Él te convoca. Él quiere que tú estés acá. Él desea que usted participe. Él desea que usted lo disfrute. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? ¿Puede escucharlo usted en su oído?
el susurro del Señor, su dulce voz diciéndote a ti, cuánto he deseado yo que tú participes de esta cena, porque vamos a anunciar su muerte y su resurrección. Es un tiempo de alegría, de gozo, porque hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Aquel que está en crisis de pánico, desesperanza, dolor, aquel que está pensando en el suicidio, aquel que no puede escapar de la droga, del adulterio, aquel que no puede huir de tomar dinero ajeno, aquel que no puede huir del pecado. Hay esperanza, hay esperanza. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Aleluya. Voy a pedir, por favor, que Víctor, ayúdanos con la cena. Pedro, el hermano Elizardo, por favor. Samuel, si nos puedes ayudar con la cena también, por favor. Hermano Francisco también. Alfredo, ayúdanos con la cena, amén. No es un momento cualquiera. Simón también.